Hay historias que no son fáciles de hablar, hay secretos que no queremos revelar, pero la única forma de avanzar es soltar y dejar atrás. Toma ese paso y sal. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet. Bienvenidos closeteros, bienvenidos una vez más a esto que se llama Sal del Closet. Ya extrañamos el dúo dinámico. Sí, hacía mucho que no grabábamos juntos. La verdad. Y todavía más que no grabábamos con un invitado. La verdad es que sí, tiene ya ratito que no invitábamos a alguien a salir del closet. Y qué bárbaro con el personaje que tenemos el día de hoy en el closet. No les quiero contar mucho acerca de esta persona porque quiero realmente que ella se presente. Les voy a dar como un pequeño background, no de qué hizo ni de qué se formó, sino de lo que yo sentí cuando la conocí. Cuando yo la conocí, sentí que era una persona, la vi como en una primera instancia, y la vi como una persona que da el 100%, o más bien el 101%, que a veces incluso como que no se queda ella con algo para ella, ¿no? Y después me tocó volver a verla con otra energía completamente diferente. Y en ambas ocasiones lo que percibí de ella es que es una persona que siempre busca ser su mejor versión al día siguiente. Y pase lo que pase, siempre va a buscar ver el sol, siempre va a buscar ver la luz. Entonces, me da muchísimo gusto tener a alguien así aquí, porque creo que me siento muy identificada con ella. Creo que nuestras energías son muy parecidas y me emociona mucho aprender de este ser humano tan increíble. Igualmente, yo cuando la conocí, yo estuve muy insistente con Bren de que la conociéramos, porque se me hacía que más allá de todo el éxito que está teniendo a nivel empresarial, es una persona que tiene muchísimo que aportar y que se ve cuando habla, que sabe lo que quiere, que está bien intencionada, que tiene claro cuáles son sus metas, pero sobre todo que está dispuesta a aportar al mundo, porque muchas veces ella tocó puertas y se le abrieron, otras tantas no se abrieron, pero ella siempre es una puerta abierta para quien necesita, y creo que eso es lo más valioso que tiene ella, que de verdad tiene muchísimo que dar, que aportar, que tiene una energía increíble y un corazón hermoso, y para nosotros es un placer y un orgullo tener una amiga tan grande y tan querida y tan estimada como es Pame. Pame, bienvenida a tu podcast. Ay, muchas gracias. Oigan, qué súper presentación. Casi me hacen llorar. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Oye, me encanta porque Pame, lo primero que le dijimos antes de entrar al podcast fue, no puedes decir ni en qué trabajas, ni qué eres, ni a qué te dedicas. Hoy eres simplemente Pam. Entonces, vamos a irte desnudando poco a poco. Sí, y al final, digo, la gente va a saber quién eres, qué es lo que has logrado y todo, pero yo creo que las personas no se conocen por sus éxitos o sus logros, sino por quién es por dentro. Y en todos tus podcasts has hablado de tu gran éxito, que está fregón, pero yo sé que dentro de Pame hay muchísimo más. Me encanta. Además, me da risa porque me acuerdo de una vez que me reconocieron por mi voz. Entonces me pregunto cuántos me van a reconocer por mi voz solamente en este podcast. Completamente, pero yo creo que me va a encantar que conozcan otra esfera de Pame, porque nosotros la vimos. Entonces, quiero que precisamente vean esta otra esfera de qué es, no sé, digo, nosotros tuvimos la fortuna de sentarnos a desayunar con Pame, pero que ellos tengan un pedacito de esta persona y de cómo también ella también es vulnerable y es una de sus fortalezas. Entonces, me encanta. Voy a empezar con dos preguntas, una muy fácil de contestar. La primera es, ¿cómo te gusta que te digan Pam, Pamela o Pame? A mí me gusta que me digan Pame, pero la mayoría de las personas me dicen Pam. Y también me gusta, solamente que como que las personas que más me quieren me dicen Pame, ¿no? Mi esposo me dice Pame, mi familia me dice Pame, entonces como que siento que cuando me dicen Pame es con más cariño, pero la verdad es que la mayoría de las personas me dicen Pam. Ok, mira, es algo que no sabíamos, ¿no? Nice, me encanta. Por ahí empezamos. A Pame, ¿qué es lo que más le da miedo? Uy, qué buena pregunta.
Qué buena pregunta. Y no ¿Qué, puedes qué me hablar da del miedo? negocio. No, ya sé, ya tengo clarísimo que no puedo hablar del negocio. ¿Qué es lo que más me da miedo? Lo que más me da miedo es que mi lado más oscuro me separe de las personas que más quiero. Eso es lo que más me da miedo. Porque soy una persona que soy muy apasionada y soy muy como, a mí me gusta llamarlo animal, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con animal? Es que en inglés así se dice, ¿no? Como be an animal, ¿no? Y, o sea, yo pues todo lo que hago le meto todo el corazón, pero pues como que mis picos de lo máximo también son mis picos hacia lo como muy triste o muy explosiva o muy a veces como que enojona. Entonces, mi peor miedo es que falle en mi desarrollo personal, nivelando ese como dark side y que aleje a las personas que más amo. ¿Tienes pregunta o sigo yo? No, yo tengo pregunta del lado romántico. ¿Cómo fue que una persona tan exitosa, porque a final de cuentas cada vez que tienes más éxito, cada vez eres más picky de con quién te rodeas, cómo fue que abriste tu corazón? Pues fíjate que, o sea, ¿cómo abrí mi corazón en general o cómo abrí mi corazón como con mi Como con tu esposo? esposo. O sea, ¿cómo permitiste que llegara una relación y que realmente dijeras, ok, sí, sí, va, me la aviento? Porque a final de cuentas una relación, si realmente tú la vas a aceptar, cada vez necesitas ver que te va a hacer un upgrade, no solamente que te va a acompañar. Y creo que Claro, conforme eres más autosuficiente, sientes que no cualquiera te llena y no cualquiera te suma. sí. Pues fíjate que yo creo que en el tema de relaciones, yo crecí siendo una persona muy insegura, lo cual ya sé que no parece, porque ahora me ves así como toda acá, tiro fuegos para todos lados, pero en realidad yo crecí como con muchísima inseguridad, porque crecí en un ambiente como que no tan chido para el tipo de persona que yo soy, ¿no? O sea, crecí en una escuela de monjas, de puras mujeres, donde como que tenías que encajar en esta cajita o no podías jugar, ¿no? Y entonces como que si no encajabas en esta cajita no te podías sentar en la bolita en el recreo y no te invitaban a las fiestas y entonces como que yo siempre era como, pues, era muy rechazada, o sea, como que no tenía muchas amigas, como que, o sea, como que construía como una muy buena amiga en cada bolita, pero nunca tenía como mi bolita de amigas. O sea, esto es curioso porque hoy pues muchas de esas como la amiga que hice de cada bolita son amigas muy especiales, pero como que nunca logré encajar como en un grupito de amigas, ¿no? Entonces yo como que casi no salía, si salían con, o sea, la época en la que empezaban a salir con niños, pues como que iba y como que siempre me hacían a un lado, entonces como que los niños no me pelaban y yo la verdad es que me sentía como que, pues yo sentía que nunca iba a tener novio, la verdad, o sea, yo decía como, no, pues es que a mí nunca me pelan, ¿no? Porque la verdad es que, pues, tu inseguridad se refleja muchísimo en tu carácter, ¿no? Como que yo estaba hecha la idea de que yo no tenía pegue y que a mí los niños no me iban a pelar. Eh, y me acuerdo que tuve un primer novio que mis amigas le decían el pie porque decían que estaba muy feo. Y me hacían como muchísimo, muchísimo bullying de que haces con un feo y yo neta decía, pues es que eso es lo único a lo que yo puedo aspirar, ¿no? Lo cual está terrible porque ambiente, digo, ambiente horrible de escuela de monjas de puras mujeres, pero como que yo tenía esas ideas sobre como que yo no me merecía, como que aceptamos el amor que creemos merecer, ¿no? Es una frase que me gusta mucho y pues yo no creía que me merecía mucho amor, entonces yo creo que no atraía como buenas personas, entonces tuve como algunas relaciones, pero así como muy pasajeras, cortitas, eh, y como que no, y donde yo siempre me sentía como con muchísima inseguridad, ¿no? Y lo que me pasó cuando, ¿puedo decir el nombre de mi esposo Claro, 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 o claro. no? claro. Ah, ok, sí, que ya no sé qué puedo decir y qué no puedo decir. Este, lo que me pasó cuando conocí a Manu fue que, o sea, yo, para que te des una idea lo diferente que era la cajita a la que yo tenía que encajar de lo que yo quería, cuando yo conocí a Manu, yo iba en sexto de prepa y yo estaba a punto de tomar la decisión de qué iba a estudiar en mi carrera y mis opciones eran relaciones internacionales para volverme presidenta de la ONU, ingeniería aeroespacial o matemáticas aplicadas para ser astronauta
o negocios. Esas eran mis opciones para ser emprendedora, ¿no? Esas eran las opciones de lo que yo quería estudiar. Em, y pues como que eso cero encajaba en el ambiente de mi escuela de puras niñas, ¿no? Y cuando yo conocí a Manu, Manu justo estaba estudiando en Estados Unidos, tenía una mentalidad como muy abierta, quería hacer cosas muy grandes y así me acuerdo que lo conocí en Acapulco y estábamos platicando y le digo como, oye, es que yo estoy viendo si me voy a Estados Unidos a estudiar ingeniería aeroespacial porque quiero ser astronauta, ¿no? Y yo así, o sea, y además Manu que, bueno, a mí se me hace guapísimo y la verdad me encanta mi esposo, como que yo decía como, no manches, este niño neta va a decir que soy una tetaza, que oso, ya sabes, así como va a decir que soy una nerd. Y lo que me encantó fue que eso fue lo que más le gustó a Manu, ¿sabes? Dijo como, qué persona tan única, diferente, especial, o sea, como que pone los ojos en las estrellas y llega a las estrellas, ¿no? Y entonces lo que me pasó con Manu fue que viniendo yo de un ambiente donde era constantemente rechazado el ser diferente, Manu me vio diferente y me abrazó y me aceptó con todas mis diferencias, ¿no? Lo igual, o sea, igual, ¿no? Escuela tóxica horrible de monjas. A mí me criticaban muchísimo por ser morenita en mi escuela, ¿no? Y más porque, o sea, mis hermanas son güeras, mi mamá es güera, o sea, mis hermanas y mi mamá parecen Barbies, ¿no? Entonces, las niñas en la escuela me molestaban y me decían, porque además a mí me encantaba llevar salchichas con Maggie de lunch, y me decían que mi piel era café porque yo comía muchas salchichas con Maggie, ¿no? Y me hacían como muchísimo bullying de que mi piel era café. Y entonces, y me decían, ¿cómo es que tú no eres hija de tu mamá? Ve, tus hermanas son güeritas y tú no. Y así, o sea, como mucho bullying de eso. Pues yo también tenía un trauma con ser morenita, ¿no? Y Manu, de lo primero así, de cuando me conoció, me decía, ¿cómo es que no manches, me encanta tu color de piel? Y, o sea, como morenaza de fuego, y así me decía, ¿no? Y yo era como, no manches, o sea, qué curioso que a esta persona, todo lo que yo creía que estaba mal de mí, esta persona lo ama y le encanta y es lo que le gusta de mí, ¿no? Entonces, como que Manu es la persona con la que yo más pude ser yo misma y siento que sacó a la parte de mí que siempre quería salir, pero que no salía porque estaba reprimida por la sociedad. Entonces, como que me empoderó muchísimo a ser quien soy, ¿no? Y pues eso fue lo que me fue como, o sea, nuestra relación como que tardó tiempo, porque primero estábamos de lejos, estuvimos 2 años como que nos gustábamos, pero no nos atrevíamos porque estábamos de lejos. Luego empezamos a andar y estuvimos 4 años de lejos, y luego ya no, estuvimos 4 años más de novios, 8 años en total, y ya nos casamos hace poco, ¿no? Pero fue como que muy progresivo, y solo ese hecho de que Manu me aceptara con todas mis diferentes facetas y como lo que yo creía que eran mis defectos, que él veía como virtudes. Y entonces como que la versión, o sea, yo siento que Pame se empieza a upgradear como cada 3 meses, o sea, es como que sale una nueva versión de Pame cada 3 meses y tienes que hacer upgrade, porque, porque pues estoy aprendiendo y cambiando un chorro por la naturaleza de lo que hago. Y como que Manu es la constante que se ha mantenido en todos esos upgrades, ¿no? Porque es como, no sé, es como que abraza ese cambio y se adapta y me impulsa. Entonces, como que Manu lo hace muy fácil para mí estar en una relación con él. Como que siento que, o sea, yo de verdad, o sea, no sé, todas las mañanas de verdad que sí agradezco y digo como, no sé qué hice para encontrarme a Manu. O sea, y todo el mundo me lo dice, ¿no? Mis papás es como, güey, es un santo, o sea, no sabemos qué hace contigo, ya sabes. Y mucha gente me lo dice y la verdad es que tienen razón, o sea, estar con Manu es un placer, o sea, es muy fácil, ¿no? Es una persona que se adapta, fluye, te impulsa, te da el spotlight, no le interesa en lo absoluto el spotlight, y como que una persona como yo necesita ese tipo de compañero, ¿no? Entonces, no sé, como que es muy fácil para mí estar con Manu por eso. Me encanta. Qué buena Me respuesta. encantó la respuesta Sí, y súper cierta y súper sí. completa. Estuvo increíble porque pues, nos sentimos también identificados por ese lado y justo antes de venir a grabar veníamos hablando de eso, de que de verdad nuestro éxito se debe a que hemos sabido ser muy buen equipo y yo creo que yo sin Bren no sería lo que soy hoy. Y Bren también dijo, pues que yo sin ti no sería lo que soy hoy, ¿no? Entonces, eso es algo súper marcado y súper importante, es una decisión de vida importantísima
el escoger tu pareja, y yo creo que ahorita con lo que acabas de hablar, lo acabas de definir de la mejor manera. Es importante por esto que acabas de mencionar. Oye, y yo quiero moverle un poquito más a la parte que tú dices que es tu lado oscuro, ese lado animal, y me voy a ir muy, muy abajo, porque a final de cuentas nos escuchan muchos emprendedores, nos escuchan mucha gente que de repente nos manda mensajitos de que quieren empezar con su negocio y no saben cómo. Y ahorita mencionabas que Manu te ha ayudado a sacar ese lado o potencializarlo que normalmente lo tenías apagado. Y hablabas mucho de tus inseguridades de cuando eras niña. ¿Tú crees que esas inseguridades y esos miedos hoy los tapas y los cubres con un éxito? Yo creo que, yo creo que mucho del éxito que tengo hoy empezó por querer tapar esos miedos. Y eso me llevó al burnout. O sea, llegué a un punto donde ya, o sea, era tan insostenible mi ansiedad que tuve que encontrar un porqué más profundo. Y entonces encontré un porqué más profundo que no fuera el ego o mis miedos. Y eso es lo que me llevó al siguiente nivel, ¿no? Porque la verdad es que el ego y los miedos te llevan, o sea, sí, como que yo siento que el enojo es poderoso y esos sentimientos de que te pasen cosas malas, entre comillas, porque no hay, o sea, malo es un juicio, pero malas, entre comillas, para mí son gasolina, ¿sabes? O sea, hay muchas de las cosas que he hecho en mi vida son por esa gasolina de I'm gonna prove them wrong, ya sabes. O sea, yo de chiquita, mi mamá, siempre que pues, las niñas me hacían bullying y así, la verdad es que, o sea, tengo a la mejor mamá del mundo. Tenemos nuestras diferencias, pero es la mamá más adorada del mundo. O sea, es de verdad la persona que, o sea, podía ser dura y podía ser súper estricta y me podía agarrar de los pelos con ella porque no estaba de acuerdo con su forma de pensar, pero en el momento en el que la necesitaba, ahí estaba. Y yo cuando estaba llorando porque así organizaban el plan de todas las niñas, iban todas a la fiesta y a mí no me invitaban, ¿no? Y entonces yo me ponía a llorar y mi mamá, o sea, hacía que mi papá salía temprano del trabajo y me llevaban a patinar en hielo y íbamos los tres juntos a patinar en hielo para que yo no pasara el viernes sola, ¿no? Y mi mamá, como que mi mamá veía que yo sufría mucho porque no tenía amigas, ¿no? Y me costaba mucho trabajo. Y mi mamá siempre me contaba la historia de Bill Gates y me decía, o sea, me contaba esta historia de que Bill Gates era el teto, el nerd de la generación, que todo el mundo le hacía bullying y todo el mundo le hacía el feo. Y mi mamá me contaba esta historia como, y miran, o sea, siempre le hacían el feo y creían que era el teto y creían que no iba a lograr nada. Y mira cómo hizo algo enorme, ¿no? Como que yo, como que crecí creyendo que yo algún día iba a ser así. O sea, yo la verdad, desde chiquita creía como, es que yo un día voy a hacer algo enorme. Y por eso yo tenía esta tendencia a querer ser astronauta, a querer ser la presidenta de la ONU, a querer hacer, o sea, como que eso venía de esta necesidad muy como de yo voy a hacer esa historia de como el underdog, ya sabes. Entonces creo que vino de ahí, pero ya cuando empecé mi carrera y empecé la empresa que no puedo decir, eh, llegó un punto donde empecé a tener muchas trabas porque es muy difícil. O sea, emprender es el camino más, de los caminos más difíciles que puedes elegir. Y llegó un punto donde yo tuve una crisis de salud mental súper severa y me desmayaba y, o sea, muy fuerte. Y entonces ahí es donde tienes que empezar a trabajar en tu inteligencia emocional. Yo empecé a ir a terapia, empecé a como abrir todas las capas de la cebolla para entender cuáles eran mis feelings. Y ya que los haces conscientes, pues los tienes que destruir y tienes que encontrar un porqué más profundo, ¿no? Y entonces yo siento que ese brinco fue lo que ya me hizo como poder llegar a las cosas que hago ahora, porque si tuviera yo la inteligencia emocional y los traumas que tenía hace 4 o 5 años, pues no podría estar haciendo lo que hago ahora, ¿no? Entonces, sí, yo creo que empezó, o sea, para concluir la respuesta, yo creo que empezó mucho por estos sentimientos de gasolina, de miedos y de traumas y de como want to prove people wrong. Y eso me llevó un poco lejos, pero no suficientemente lejos como para lo que quería lograr. Y entonces tuve que trabajar en mí misma y encontrar un porqué más profundo para llegar a donde estoy hoy. ¿Cuál es el porqué más profundo? De verdad me mata la duda de saber cuál es ese porqué más profundo. Sí, pues fíjate, el porqué más profundo es que justo como esta historia que me contaba mi mamá de Bill Gates, ¿no? Que tuvo un impacto tan fuerte en mí, o sea, yo como que me di cuenta que las historias movían a las personas, ¿no? O sea, como que
la gente ve y el dinero y como que creen como que mueve al mundo, pero lo que mueve al mundo no es el dinero, son las personas. O sea, simplemente ve la bolsa de valores, ¿no? O sea, se mueve por historias que creen las personas, ¿no? Y como que justo en esta época donde empecé como a trabajar mucho en mi desarrollo personal y empecé como a entender, empecé a leer mucho y empecé a clavarme mucho con esta idea de las historias mueven a las personas. Y que yo pudiera como, o sea, que mi mamá me contara esa historia de Bill Gates era súper impactful. Luego escuché la historia de Peter Thiel, que es el autor de 0 a 1, que también fue una historia que a mí me abrió la cabeza, o sea, fue como, wow, o sea, esta información me hizo pensar mucho más en grande. Y me traumó que yo le quería recomendar ese contenido a mi papá y mi papá me decía, ay, pero no está en español. Y yo no. Y me decía, ay, no, es que entonces no lo va a leer. Y así como que con todo el mundo, o sea, igual me empecé a clavar muchísimo con el tema del surf y leí un libro de surf que me cambió la vida y se lo quería recomendar a mi salvavidas de Acapulco, que es el que me enseñaba a surfear. Y pues él no lo iba a escuchar o leer si no estaba en inglés, ¿no? Entonces, perdón, si no estaba en español. Entonces, si estaba en inglés, él no lo podía consumir. Y entonces para mí como que empecé a sentir esta como, o sea, de verdad como una cosa que crecía dentro de mí, así como de, o sea, qué injusto, o sea, no está pareja la igualdad de oportunidades para todos los hispanohablantes si no tenemos el mejor contenido en nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, ese fue el porqué más profundo que me hizo ver como, ok, si a mí el contenido y las historias me ayudaron a transformarme y ser mi mejor versión, o sea, la manera de acabar con la pobreza en Latinoamérica es un cambio de mindset, ¿no? O sea, porque hay muchísimas oportunidades de terminar con la pobreza, ¿no? Una particularmente yo creo es que las personas se entrenen en tecnología, ¿no? Porque hay muchísima demanda de empleos de tecnología que no necesariamente son programación, puede ser tan sencillo como marketing digital o diseño. Y si las personas se entrenan en esos skills que necesita el mercado, de verdad pueden salir de la pobreza, ¿no? Ya sé que obviamente se requiere también como nivel de internet y cosas así, pero siento que eso se puede resolver. El problema es que, y esto yo lo hablo mucho con Manu, ¿no? O sea, no sé, nosotros tenemos una tradición de todos los jueves, o bueno, mínimo una vez a la semana, tratamos de que sea los jueves, tenemos un date night, ¿no? Entonces es nuestra noche de cita y salimos a cenar a algún lugar o algo así. Y muchas veces íbamos a cenar y pues venía, ya sabes, una niña en la calle a vender mazapanes y a mí como que me parte muchísimo el corazón porque sí siento que, o sea, yo nací muy afortunada, ¿no? Y qué fortuna que yo nací teniendo una casa y internet y una educación y todo. Y todo el tiempo pienso como, ¿cómo podemos igualar el campo de juego para todos, ¿no? Entonces con Manu era como, no, pues sabes que hay que rentar unos camioncitos con computadoras y vamos y les llevamos para que aprendan a programar. Y yo le digo a Manu, es que eso no va a ser la solución, porque esta niña no va a dejar de vender mazapanes y aprender a programar porque no cree que es posible. Lo que esta niña necesita no es un camioncito con una computadora, es un cambio de mindset, porque querer es poder. O sea, ella tiene que creer que puede, ¿sabes? Tiene que creer en una historia de alguien que tuvo éxito y necesita escuchar una historia que la convenza de que es posible para que tenga las ganas de dejar de vender mazapanes y hacer algo diferente, ¿no? Entonces, como que todo esto se fue uniendo a las historias mueven al mundo y las historias son la manera más poderosa de impactar a la población y o sea, todos los impactos de educación y así no se logran sin una historia antes que cambia tu mindset, ¿no? Entonces, pues ya se volvió eso como mi porqué más profundo, ¿no? O sea, realmente creo que la mejor manera de cambiar el mundo y que deje de haber cosas horribles y pobreza y todo eso es un cambio de mindset. Pame, yo tengo dos preguntas. La primera pregunta es, tú eres una persona que eres doer, que constantemente aparte se te está pidiendo que te eleves de nivel cada mes, cada 3 meses, y que muy probablemente apenas estás saboreando el éxito que tuviste el mes pasado y ya tienes que estar pensando en el siguiente mes. Es muy probable que ni siquiera te dejes o te dejen disfrutar un éxito, que estés cerrando un año y que tú ya tengas que estar pensando en el siguiente. Y eso de verdad se vuelve una rata loca porque sientes que estás en una caminadora corriendo, corriendo, corriendo y de repente puedes perder el rumbo. ¿Por qué? Porque ni siquiera te das tiempo de disfrutar como estos éxitos. ¿Cómo le has hecho tú, Pame, para no olvidar realmente el sentido
de por qué empezaste todo esto. Esta es la primera pregunta, ¿ok? ¿Cómo no perderte en todos los éxitos? Y la segunda pregunta, yo cuando escucho tu historia, yo realmente me pongo en tus zapatos y creo que te hubiera aguantado un rechazo, 10 rechazos, 15 rechazos probablemente, pero no sé si hubiera lidiado también con el rechazo como tú, porque a final de cuentas somos personas que buscamos obviamente la aprobación social y más viniendo de un background en donde tú ya tenías un miedo de rechazo, tenías una herida de rechazo. Exacto. ¿Cómo le hiciste para trabajar en ella? Sí, la verdad es que eso fue de lo más duro, porque lo que pasa, o sea, justo escuché hace poco un audiolibro que se llama Alma en Libertad, que me gusta mucho, que hablaba de cómo empezamos a crear, como hacer que nuestra vida funcione alrededor de nuestras heridas en vez de sanarlas, ¿no? Y eso es lo que yo hacía, ¿no? Como yo tenía, o sea, dicen que hay 5 heridas que definen a las personas y cada quien tiene como una o dos de esas heridas. Yo definitivamente tengo la herida de rechazo, ¿no? La herida de rechazo es como la que a mí me marcó desde muy pequeña. Y lo que pasa, y de hecho tengo hasta muy claro, ya si quieren se los cuento después, el momento de mi infancia donde nació esa herida de rechazo, ¿no? Y entonces la herida de Yo tengo rechazo yo tiempo, la si nos tengo la puedes desde... contar de una Sí, vez, sí, yo cuéntanosla, también. sí. No, y más que nada porque yo, o sea, yo sé que yo también la tengo. O sea, mi background es muy parecido al tuyo. No, no es muy parecido, es idéntico al suyo, o sea, Yo también era una niña 100% teta, 100% que no tenía amigas, 100% no aceptada y 100% que empezó todo esto buscando encajar y buscando decirles, ¿qué hubo? Te dije, ahora venme a Sí, pedir chamba. sí, total, total. Y luego cuando te pasa, ¿no? Que a mí ahora eso me pasa, ¿no? Que todas esas personas vienen y me piden trabajo. Y te das cuenta que no era por eso, ¿no? O sea, ya después es como, pero bueno, a mí, o sea, hice un ejercicio con mi coach justamente porque, o sea, relacionado a esto, o sea, yo soy súper doer y tengo una obsesión con ver las métricas, ¿no? O sea, cómo vamos y cómo va creciendo y cómo va creciendo. Y me genera mucha dopamina ver que estamos logrando las metas, ¿no? Eh, pero tanta dopamina y el acceso a poder ver las métricas de los ingresos de mi empresa todo el tiempo, como que, y cómo iban creciendo y si íbamos logrando la meta del trimestre, se empezó a volver como muy no sano para mi mente. Y yo me di cuenta que, o sea, pues justo por todo el trabajo de desarrollo personal que hago, me di cuenta que cuando me metía a ver las gráficas de cómo íbamos, era como una droga, o sea, como que me metía a verlo y era mi manera de sentir bien, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien, ¿sabes? Era como mi manera de sentir el Valor, antídoto al rechazo, vales, ¿no? vales. Valor, exacto, como lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Y entonces hablando una vez con mi coach, le dije, como estoy haciendo esto y me quita productividad y no es positivo para mí, y me meto mucho como a ver cómo vamos para sentir que lo estoy haciendo bien y para sentir valor, ¿no? Entonces me hizo un ejercicio como una meditación para regresar a ver cuándo fue la primera vez que sentí que tenía que tenía que trabajar muchísimo para que las personas me aceptaran, ¿no? Y entonces llegamos o sea, estuvo súper fuerte cuando lo descubrí, porque además como que hice la meditación con él y como que lo empecé a trabajar, pero no llegué en esa meditación a cuál era el momento, como que llegué a algunos momentos relacionados, pero me decía, no, tiene que ser de más chiquita, tiene que ser de más chiquita. Y ese mismo día, en la noche, fui a hacer yoga y estaba haciendo yoga y al final de la clase de yoga había una meditación y en la meditación como que me transporté a la meditación que estaba haciendo con mi coach y me vino así el recuerdo a la cabeza de cuándo fue la primera vez que sentí rechazo, ¿no? Y fue una vez que fui a una fiesta de niña, o sea, chiquita, yo creo que tenía, no sé, 5 años, ¿no? Fui a una fiesta que no pudo ir mi mamá, me llevó la mamá de una amiga, o sea, fui con mi amiga y con su mamá a esta fiesta, y en la fiesta te pintaban la cara, ya sabes de eso que te pintaban la cara de Spider-Man o de diferentes cosas, y bueno, yo tenía una obsesión con los conejitos, y yo quería que me pintaran la cara de conejito, ¿no? Entonces me pintaron de conejito, pero pues no sé, por alguna razón me pintaron muy fea de conejito, y yo me acuerdo que yo llegué
donde estaba la mamá de mi amiga, que estaba con sus amigas mamás, ya sabes, típica fiesta de señoras que están así, las señoras echando la Copetonas. chocha en lo que las niñas juegan. Ajá. Y entonces yo llegué así con mi cara de conejito, toda emocionada, y la mamá de mi amiga y sus amigas se empezaron a reír de mí, y se empezaron, o sea, se empezaron a burlar, así como de, o sea, quedó jodida su pintura de conejito, ya sabes, así como que se empezaron a burlar. No, supongo que no con crueldad, pero pues como que a veces el mundo no se da cuenta qué tan cruel puede ser, ¿no? Y yo me acuerdo que sentí así, o sea, como si me apretaron y me exprimieron el corazón, y corrí a una fuente que había ahí en la fiesta, y me trepé a la fuente, así, a agarrar el agua y a echarme agua a la cara, así, para despintarme la cara de conejito, y para que me dejaran de ver como conejito y se dejaran de burlar de mí, ¿no? Y eso, o sea, es tan representativo de quién es Pamela, ¿no? Es como, o sea, se trepa a la fuente que está alta y que nadie alcanza y agarra el agua y se lava la cara para que la gente se deje de burlar de que se ve como conejito, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de eso en la meditación, empecé a llorar, así yo, A mí me tienes llorando era, ahorita, me tienes llorando, o sea. sí, es que es fuerte, o sea, como que el mundo no se da cuenta a veces lo cruel que puede ser, ¿no? Y, o sea, y como que se va sumando de una en una, ¿no? Empezó con lo del conejito y luego me decían que mi piel era como las salchichas con Maggie y que no era hija de mi mamá porque no era güerita como mis hermanas, o sea, como que se va acumulando y empieza como a, y además como que ya tienes esa herida, entonces eres más perceptivo a las cosas que lastiman esa herida, ¿no? O sea, que a lo mejor otras cosas de otras heridas no, ni te dabas cuenta, pasaban desapercibidas porque no las tenías tan latentes, ¿no? Entonces, o sea, yo me acuerdo que me pasó eso y fue así como empecé a llorar, le conté a Manu y ya sabes, Manu de que me abrazaba y lloraba y yo lloraba también y me decía, con razón te gustan tanto los conejos y yo ya sé, amo a los conejos, ya sabes, y lloraba y entonces como que pues, ese fue el momento en el que yo me di cuenta de que el rechazo era la herida, o sea, yo ya lo sabía, pero ese ejercicio fue el que me hizo darme cuenta cuál era el primer momento en el que sentí rechazo, ¿no? Y entonces regresé con mi coach y le dije como, ya encontré cuál era el momento, y se lo conté a mi coach también lloró, y yo le decía así como, no, pero es que es una tontería, o sea, neta, o sea, solo me habían pintado el conejito, ¿ya sabes? Y me dice, es que no es una tontería, o sea, para una niña de 5 años es su mundo, ¿no? Y te destruyeron el mundo con 5 palabras, ¿no? Y eso te marcó para siempre. Entonces mi coach me hizo un ejercicio donde me hacía como Pamela hoy de 24 años, como que cerraba los ojos y como que caminaba a esa fiesta y veo a Pame chiquita, así con sus 2 colitas pintadas de conejito, y le agarro de la mano y le digo como, o sea, como que la abrazo y le digo, gracias por ser tan luchona, gracias por treparte a la fuente, gracias por hacer todo este esfuerzo, por lavarte la cara, porque nos llevó muy lejos. O sea, te lo agradezco, gracias. O sea, no podría ser quien soy hoy sin ti, pero esto ya lo podemos dejar aquí. Ya no es necesario que lo hagamos más, ¿no? Ya no es necesario que lo hagamos más. Ahora esto nos limita de hacer nuevas cosas que nos ayuden a llegar más lejos. Entonces, gracias, pero ya no necesitamos hacerlo más, ¿no? Y ya, como que eso me ayudó mucho a empezar a controlar mi herida de rechazo y hacerla muy consciente, como que empezaba a ver la cara de conejito en todos lados, ¿no? Porque ya lo tenía como eh, muy hecho consciente. Entonces, Diego, ya me perdí de cuál era la pregunta No, inicial. no, no, estás Pero súper, Me súper encanta, reubicada en la sí. pregunta. Fue la segunda, pero está súper ubicada en la pregunta, síguele. ok. Eh, y sí, entonces así fue cuando como me di cuenta de cuál era ese herida de rechazo. Ah, y regresando al punto de empiezas a operar tu vida alrededor de la herida de rechazo, ¿no? Entonces, como yo tenía esa herida, mi modus operandi era que yo rechazaba a los demás antes de que me rechazaran a mí, ¿no? Entonces yo lo que hacía era, yo decidía que no iba a ser amiga de estas personas antes de que esas personas dijeran, no quiero ser tu amiga, porque así yo las rechazaba antes de que me rechazaran a mí, ¿no? Y eso hacía en general en mi vida, o sea, como que yo, igual, las relaciones pasajeras que tuve antes de encontrar a mi esposo, igual, era como apenas yo sentía que me iban a rechazar, yo los rechazaba y yo los cortaba y yo los mandaba a la fregada para que ellos no me cortaran a mí, ¿no? Eh, y lo que pasa es que llega un punto donde eso ya te deja de funcionar. O sea, si quieres crecer,
quieres hacer cosas extraordinarias, tienes que vencer esos modus operandi, porque si no, llegas a un tope, ¿no? Y a mí ese tope pasó cuando empecé a tratar de levantar la primera ronda de inversión para mi empresa, porque ahí no había manera de yo rechazar el dinero, o sea, yo necesitaba el dinero. Yo no podía dejar de rechazar, o sea, yo no podía ir y rechazar a los inversionistas, ¿no? O sea, yo necesitaba que los inversionistas me dieran dinero. Entonces, para mí eso fue lo más duro, porque era enfrentarme al rechazo constantemente sin poder yo rechazar, que era mi escudo, ¿no? Entonces, yo lo que hacía era que iba, les pedía dinero, me decían que no, iba, me metía al baño, lloraba, me limpiaba los mocos, salía, iba con el siguiente, le pedía dinero, volvía a llorar en el baño, y así, ¿no? Hasta que me di cuenta que, pues, digo, ya después aprendí a hacerlo mejor y pues cuando tienes ganas encuentras la manera, ¿no? Y ya cada vez fui mejorando el negocio y fui mejorando mi manera de vender y mi manera de hacer pitching, hasta que ya ahora creo que soy una máquina de levantar capital, pero pues tardó tiempo, ¿no? Pero tuve que vencer ahí ese miedo al rechazo. Y de repente me sigue pasando, o sea, como que o sea, como que esas cosas se quedan muy encajadas, ¿no? Y las tienes que hacer conscientes todo el tiempo, ¿no? Porque de repente me pasa, o sea, por ejemplo, con la boda me resurgió muchísimo ese tema, porque la boda te mueve el tapete muchísimo, porque es retomar contacto con muchísimas personas de muchísimas épocas de tu vida y cómo reaccionan y si van a ir o no van a ir, y entonces como que fue como muy duro. Y así pasa, ¿no? Como que la vida te vuelve a tirar otra vez cosas que te regresan esa herida, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, o sea, lo hice consciente, hubo un punto donde para que mi negocio fuera exitoso yo tenía que sobrepasar este miedo y lo vencí. Y ahora yo tengo una técnica que me sirve no solo para el rechazo, sino para en general cualquier pensamiento limitante, que de hecho estoy escribiendo un audiolibro al respecto que ya lanzaré pronto, de mi metodología que uso para destruir limitaciones, ¿no? Que yo la llamo preguntas liberadoras, ¿no? Entonces, yo lo que hago es Sí, que que en tu todas las curso estás mañanas hablando precisamente ahorita de eso, de las preguntas liberadoras. Antier mandaste mensaje de eso. Sí. Las preguntas liberadoras es la mejor herramienta que, o sea, yo he intentado todas las herramientas para vencer mis miedos y mis pensamientos limitantes y esta es la más efectiva que he encontrado porque una persona ocupada como yo necesita, o sea, no tiene espacio mental, ¿no? Para trabajar en muchas cosas. O sea, tengo otras cosas que tengo que hacer. Y este ejercicio lo que hace es que tu cerebro tiene una parte que se llama el sistema de activación reticular, que se activa cuando como que le pone foco a diferentes cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya les había yo contado a ustedes, chance, de un audiolibro que me encanta, que se llama El Efecto Wow, y otro que se llama Tu Charm Factor, que hablan del concepto de las mariposas amarillas, ¿no? Entonces te dice, ¿cuál fue la última vez que viste una mariposa amarilla? Y la mayoría de las personas te dicen, nunca, güey, ¿hay mariposas amarillas? Pero la autora de este audiolibro que se llama Mari Carmen Obregón te dice, yo veo mariposas amarillas todas las semanas porque las estoy buscando, ¿no? Y una vez le conté a alguien este concepto y me dice, ay, sí es cierto, yo empecé a salir con un niño que tenía un Mazda rojo y ahora veo Mazda rojos por toda la calle. Y yo, exacto, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, eso es el sistema de activación reticular. Apenas tú como que lo entrenas con preguntas para qué tiene que estar buscando las respuestas, opera como en paralelo, en el subconsciente, como en el background, ¿no? Como que en el fondo está trabajando mientras tú estás haciendo otras cosas y está buscando las respuestas a esas preguntas que haces. Entonces yo literal lo que hago es muy intencionalmente hago preguntas de las cosas que quiero destruir para que me dé cuenta en qué momento del día están esas respuestas, ¿no? Entonces, por ejemplo, un miedo que yo tenía fuertísimo, un poco derivado del miedo al rechazo, era que Vic se quedara sin dinero, ¿no? O sea, Está bien, Dale, ya, dale. ya salió del closet. ya la cagué. ¿Regreso y digo mi negocio o qué No, hago? no, no No, importa, tú síguele, date, date, síguele, date. síguele. Ok. Bueno, uno de los peores miedos, uno de los peores miedos que yo tenía era que mi empresa se quedara sin dinero, ¿no? Era un miedo pues, derivado del rechazo. Para mí era, o sea, mi empresa se queda sin dinero y, o sea, mi identidad estaba tan atada a mi empresa que pues, yo desaparezco, ¿no? O eso creía, más bien. Y empecé a poner eso en mis preguntas liberadoras. Empecé a hacer esa pregunta, ¿de qué maneras me está deteniendo el miedo?
a que mi empresa se quede sin dinero. Y después de hacer la pregunta liberadora, digo una frase que es un poco una mezcla de varias técnicas que he probado, como Access Consciousness, programación neurolingüística, como que una mezcla de varias cosas. Entonces hago la pregunta, digo, ¿de qué maneras me está deteniendo el miedo a que mi empresa se quede sin dinero? Y después digo, y todo lo que eso es, cancelado, cancelado, y así, ¿no? Entonces, o sea, como que digo la pregunta y digo, todo lo que eso es, cancelado, cancelado. Y entonces en el día, por ejemplo, cuando me escribe mi asistente y me dice, oye, tenemos que pasar dinero a la cuenta para pagar los sueldos, lo que sea, a mí antes me dolía el estómago cuando tenía que pasar dinero a la cuenta de banco para pagar sueldos, ¿no? Y ahora, o sea, mi sistema de activación reticular se pone bien consciente de, este es tu miedo de que te vas a quedar sin dinero. Y entonces lo que hago es que en el momento en el que mi sistema de activación reticular se da cuenta de que está entrando la limitación o el miedo, me cuento una historia que me empodera en vez de una historia que me limita, ¿no? Entonces empecé a contarme la historia de este dinero que voy a depositar se va a regresar por 10. Este dinero se va a regresar por 10. ¿Y cuáles son las infinitas posibilidades de que este dinero se regrese por 10? Y entonces, para todas las cosas, o sea, el sistema de activación reticular y las preguntas liberadoras lo que hacen es hacerte consciente esas cosas que te limitan. Y en el momento en el que se hace consciente, te cuentas una historia verdadera, creíble, que te empodera en vez de que te limita. Me ¿no? encanta. Y Estoy en entonces eso shock hago. porque, perdón que te interrumpa, Pame, pero yo hago algo muy parecido. A mí uno de mis miedos cuando empecé a subir contenido era que se empezaban a bajar las views, ¿no? Digo, acá como extrapolándolo a mi negocio, yo decía, es que no, es que ¿qué van a pensar? Y siempre, te lo juro, estaba al pendiente de las views, ¿no? Y era uno de mis miedos. Sí. Y yo, ahorita me está cayendo el 20 que hacía esto y la forma en la que yo, pues ahora sí como que trabajé ese miedo fue que empecé a subir una historia y la mandaba así como que le llegue a quien le tenga que llegar. Y la llenaba así, haz de cuenta, de carga positiva y yo estoy dando mi 100, que le llegue a quien le tenga que llevar. Y como si fuera una botella al mar, así la aventaba y espero que a alguien le llegue ese mensaje que le tenga que llegar. Y ya no me importaban los números. Y es como una forma, de verdad, sí es cierto, o sea, como que no me di cuenta y poco a poco me dejaron de importar los números. Poco a poco realmente me importaba que con que le llegara una o dos personas, I'm okay. Y te aseguro que mágicamente todo empezó a ir mejor cuando Sí, hiciste sí, eso, sí. ¿no? Literal. Y es que eso es lo que pasa, porque y otra de las preguntas liberadoras que yo hago es, ¿de qué maneras estoy tratando de controlar todo sin permitir que el universo me ayude, ¿no? El universo, slash Dios, slash Pachamama, llámenle como quieran, la fuerza superior, ¿no? Entonces yo digo, ¿de qué maneras me está deteniendo el miedo? No, perdón, digo, ¿de qué maneras estoy queriendo controlar todo sin permitir que el universo me ayude? Y entonces me doy cuenta de cuántas cosas quiero yo así controlar absolutamente todo y entonces limito todas las posibilidades porque yo veo de este tamaño y el universo es de este tamaño, ¿no? Entonces, digo, en el audio no se va a ver los tamaños, pero you get the point. Entonces, lo que pasa es que cuando te dejas de enfocar a ver así ceguera de taller aquí, que ya no puedes ver más, te haces para atrás y se abre un mundo de posibilidades y se abren unas posibilidades infinitas de cosas que jamás te hubieras imaginado, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Yo ahora que tengo como nuevos retos, tengo que levantar nuevas rondas de inversión para mi empresa, cosas así, yo antes era como, o sea, entraba a los procesos de levantar capital con un miedo y con o sea, si no levanto capital, mi empresa se muere y yo me muero y sacar el mundo. Y ahora entro a esos procesos como ni siquiera pensando que es la única opción de obtener el capital que necesito, literal. Digo como, a ver si esto fluye, porque creo que va por ahí, pero universo, sorpréndeme, ¿no? Y, y como que te ayuda a ver muchas más posibilidades cuando dejas de tratar de controlar todo y de limitar tus pensamientos o sea, porque el mundo es mucho más grande que eso. En un segundo que me dio más sed y le pedí a Manu que me trajera agua. Gracias. Wow, estoy en shock. O sea, de verdad estoy muy en shock porque es algo que de alguna manera lo pedimos. O sea, ya sea tu fe en lo que, como dices tú, en lo que sea que creas, de alguna manera tú pides, tú intentas abrir ese portal, tú intentas como conectar con esa energía, pero no sabemos muy bien. Es algo que simplemente fluye en nosotros como ser humano. Pero ya que de alguna manera tú lo haces consciente y a la vez también te estás regresando el poder,
de que, ok, yo tengo el poder de multiplicar esto al 100%, de hacer las cosas, de desbloquear las cosas y no solamente de pedir, sino también a la vez conectar con mis acciones. Wow, o sea, de verdad sí dices, qué ser tan poderoso soy. Ahora, también el pensamiento influye muchísimo en tu cuerpo, en tus acciones, Sí. porque cuando tú piensas algo, y está comprobado científicamente, no me acuerdo cómo se llama el estudio, te lo juro que lo tenía aquí, pero hay un estudio que demuestra que, por ejemplo, si yo pienso, Bren se va a morir, desde ahorita, o sea, el cerebro y tu conciencia no entiende de bromas, no entiende de mentiras. Sí. O sea, yo digo, Bren se va a morir y desde ahorita yo empiezo a sentir ese vacío, esa ausencia Esa y ese angustia. dolor, esa angustia. Y todas las acciones que yo... No, por eso lloras en los sueños. Exacto, exacto. Por eso lloras en los sueños, literal. O te asustas en un sueño y despiertas con la taquicardia y el corazón acelerado, todo lo que da sudando. Por eso estás todo enojado todo el día cuando sueñas que te engañan. Te engañan, porque realmente tu conciencia y Que tu te ponen el cerebro cuerno. no entiende de bromas, no entiende de pensamientos, o sea, sí. el cuerpo es tan sabio que si tú dices, estamos en peligro, estamos en peligro. Wow. Y el cuerpo reacciona defendiéndose del Está peligro. cañón. Y realmente eso Y es que el cerebro funciona con palabras, ¿sabes? O sea, el cerebro funciona con palabras e imágenes. Entonces, o sea, te digo, yo llegué a esta técnica de las preguntas liberadoras mezclando un chorro de técnicas que estudié de diferentes maneras, ¿no? Barras energéticas, Access Consciousness, programación neurolingüística, Tony Robbins, el método Silva, o sea, investigué un buen de técnicas y fui adoptando lo que me funcionaba y me di cuenta que como que todas llegan a lo mismo, que era como tus palabras y las historias que te cuentas crean tu realidad y hay que ver más de lo que crees que tú estás viendo, ¿no? O sea, eso era como el común denominador. Y entonces para mí las preguntas liberadoras hacen eso, como que me ayudan a identificar los momentos, o sea, como que la pregunta lo que hace es que mi sistema de activación reticular está pendiente en el momento en el que se presenta el síndrome del impostor, o en el momento en el que presenta el miedo al fracaso, o el miedo al rechazo, o el miedo a perder dinero. Y en el momento en el que ya se presenta que mi sistema de activación reticular lo cachó, me cuento una historia que me empodera. Y entonces esos dos juntos es lo que hacen o sea, fake it till you make it. Empiezas así como que forzándola, pero te lo juro que después se vence, ¿no? O sea, después de mucha repetición, se cambia y se disipa y se muere y entonces ya no lo tienes que seguir haciendo, cambias a otra nueva pregunta de otra nueva cosa que quieres destruir, ¿no? ¿Sabes? A mí que me pasaba mucho, Pame, era compararme. Digo, a final de cuentas, es muy normal como la comparación, sobre todo en redes sociales. Y yo lo que empecé a hacer es tal cual tomarlos como un expansor. Como en lugar de compararme con, no manches, a ella le está yendo mejor, ella te está teniendo esto, porque ella sí y yo no. Empecé a verlo tal cual como, no manches, si ella lo está haciendo, eso significa que yo también lo voy a poder lograr. Y lo mismo, con esas personas que yo, por ejemplo, cuando conocí a Pame, lo primero que dije, no manches, si ella hizo todo eso, yo sé que yo también lo voy a poder lograr. Y en lugar de hacerte tú menos, en lugar de compararte hacia abajo, ¿por qué no te comparas hacia arriba? Dices, claro que si él o ella pudo, es un expansor. Para mí es como abrir las puertas a un universo completamente que yo ni siquiera lo había imaginado y que él lo puso en el tracker, ¿sabes? Y te lo voy a decir con una analogía, sobre todo tú que vas mucho al mar. ¿Te ha tocado ver que de repente tú estás en una orilla del mar y ves que en un peñasco hay personas y dices, ah, no manches, no sabía que se podía llegar ahí? Pero el hecho de ver que alguien ya está ahí te hace ver que sí se puede llegar a ese lugar. Entonces, Sí. cuando te conocimos a ti, fue así de que una mujer latina que comía salchicha y que por eso estaba morenita y que tenía un chorro de miedos, logró convencer a los de YC que la dejaran entrar y logró levantar capital. Que ni siquiera está graduada. Que ni siquiera está Highlight. graduada, o sea, y que logró convertir un unicornio. O sea, yo no sabía que estando en esta orilla del mar se podía llegar al peñasco que se ve tan lejos. Y conocerte a ti nos hizo ver que sí se puede. Sí. Sí, es que es el poder de las historias, ¿ves? O sea, es el poder de escuchar historias que te empoderen de personas que no sientes tan lejos de ti. Porque eso fue lo que a mí me pasó cuando estuve en YC. O sea, uno de los momentos más increíbles que tuve en YC fue cuando conocí al fundador de Airbnb,
¿no? Que, o sea, yo amo Airbnb, se me hace una empresa que tiene un sentido de comunidad y además un diseño increíble, o sea, siento que como que llegaron a una industria siendo auténticos y la volcaron de cabeza, o sea, no copiaron ser otra página de hoteles, o sea, llegaron siendo auténticos y la voltearon de cabeza, ¿no? Y me encanta. Y entonces yo siempre he admirado muchísimo a los fundadores de Airbnb y en Y Combinator, en la época en la que yo hice Y Combinator, era en persona. Entonces estábamos en Mountain View, o sea, Y Combinator era neta en una bodega, así, era una bodega gigante. Eh, y ahí estábamos sentadas, pues que 200 personas del batch y cada semana llevaban speakers, ¿no? Me tocó conocer a los fundadores de WhatsApp, al fundador de Shopify, al fundador de Quora, que es otro sitio como muy popular, así como a varios, y entre ellos los fundadores de Airbnb, ¿no? Y era así como los que más me emocionaba conocer. Y el día que conocí a Brian, que es el CEO, como que lo vi así sentado a 10 metros de mí, chaparrito así de mi estatura, humano, así, güey, casi que de mi mismo color, ¿no? Chance no comía tantas salchichas con Maggie, pero así como que, güey, somos de la misma especie, literal, somos de la misma especie. Y él contando su historia de, sí, nosotros pasamos por YC y nos decían las cucarachas porque solo no nos dábamos por vencidos y nada nos podía matar. Y así como que, o sea, lo vi y me sentí tan cerca de poder ser como él que me la creí y dije, yo soy la siguiente, ¿sabes? Y luego, o sea, me acuerdo que acabando la plática, me acerqué yo a él y me estaba contando o sea, que él es como un founder que es súper apasionado y tiene muchísima energía y es súper clavado y súper así intenso. Y su co-founder o sus socios no eran tanto como él, ¿no? Y yo le dije, como es que yo me identifico con eso, porque yo siento que nadie me sigue el ritmo, ¿sabes? Que neta todos creen que estoy loca, ¿no? O sea, siempre creen que estoy en cocaína y es como, no, así es mi estado normal. Y me dice como, sí, sí, es normal, eso es lo que hace a los mejores CEOs, ¿no? Y yo así como, no manches. Como que esos momentos te hacen como, no manches, estoy muy cerca de lograrlo, o sea, es posible, esta persona está a 10 metros de mí y lo logró, yo también puedo, ¿no? Y entonces, ¿cómo traemos esas historias al lenguaje local? A que una persona o sea, que nació en la sierra crea que lo puede lograr, ¿no? O sea, ahí es donde el cambio de mindset es bien valioso, porque yo te digo, o sea, hubo una persona que trabajó en mi empresa que yo lo tuve que sacar de una empresa de tecnología gigante de Estados Unidos, de PayPal, trayéndomelo con un súper sueldo, que nació en un cartón en la calle y su mamá era homeless, ¿no? Y, o sea, sí, su historia es cañona. Y, y para mí es como, es que de verdad, y él como que se topó con una persona que lo obligó a aprender inglés y le regaló una computadora y creyó en él y, o sea, como que, y seguro es porque su sistema de activación reticular estaba buscando esa oportunidad y la encontró, ¿sabes? O sea, como que no es casualidad y no es suerte, o sea, como que sí hay un factor random, o sea, no puedes negar que hay un factor random, universo, Dios, Pachamama, suerte, llámale como quieras, eh, pero hay que estar buscando esa suerte, entrenando a tu sistema de activación reticular para ver esas oportunidades, ¿no? Entonces. Qué fuerte. Y a mí sí me encantaría que contestaras la pregunta que te hizo, Bren, de cómo le haces, Sí, sí, porque repítanmela, porque ya me decía sí, y no cómo las le haces para contesté. disfrutar las mieles o para, porque es lo que te decía, ¿no? O sea, tú llegas a un éxito y ya tienes que estar pensando en el siguiente, porque los inversionistas te dicen, oye, a ver, Pame, ya escalaste 3X, pero ahora siguen otras 5X, ¿no? Tienes que seguir escalando. ¿Cómo vives con esa prisa? ¿Cómo disfrutas esas mieles y cómo te pones el chip para lo que viene más adelante? Claro, pues la realidad es que te das cuenta que nunca es suficiente, ¿no? Y, o sea, a mí me encantó la película de The Greatest Showman cuando cantan la canción de Never Never Enough, enough, porque neta, claro. o sea, esa canción, o sea, ahora que a mí me está dando por correr, o sea, la pongo y de verdad es así como me inspira y lloro cuando corro, así, o sea, amo esta canción porque me identifico mucho, es como, o sea, no importa cuánto hago, nunca es suficiente, ¿no? Eh, y entonces como que
o sea, me di cuenta que nunca era suficiente porque dije como, ok, o sea, empecé como a ver, o sea, ya que estaba en Y Combinator y veía al founder de Airbnb y decía, o sea, a ver, ya logré entrar a la aceleradora de negocios de donde salió Airbnb, donde salió Dropbox, y ahora me siento estresadísima porque tengo que lograr lo siguiente, ¿no? Y lograba lo siguiente y levantaba los millones de dólares de inversión de los inversionistas así más famosos del mundo, y ahora era lo siguiente, ¿no? Y así, y como que me di cuenta que iba a ser como un ciclo sin fin de siempre estar como en esa misma rueda. Y me di cuenta, o sea, en esa época pasó que Snapchat salió a la bolsa y fue primero un éxito y luego fue un fracaso y Snapchat se fue al carajo. Y ahora Snapchat está repuntando cañón, o sea, ahora Snapchat está otra vez en ganancias desde que salió de la bolsa y está creciendo un buen y la gente le apuesta muchísimo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ver la historia de Snapchat me marcó un buen, que era como, aún el día que haga IPO, ¿no? Que IPO es salir a la bolsa, ¿no? Aún el día que salga a la bolsa, nunca es suficiente, o sea, literalmente, ¿no? Entonces, esto nunca se va a acabar y pues para mí fue como muy aterrador. Ay, esperen, desconecté mi lámpara. Perdón, Eres un personaje. ¿qué? Perdón. Entonces me di cuenta que iba a ser un cuento de nunca acabar y dije, no, zafo, o sea, yo no quiero vivir así, o sea, qué infierno, ¿no? O sea, qué infierno, qué horror, qué espanto, la verdad, no jalo, ¿no? Y entonces fue cuando, o sea, como que fue al mismo tiempo que empecé a tener mucho mi crisis de salud mental y como que mucha ansiedad y así, que justo hace poco estuve contando la historia de eso en mi Instagram. Le escribí a un amigo que de hecho fue quien empezó conmigo, que él después falleció, eh, y él me presentó con su mamá, que fue mi psicóloga, porque yo no le tenía la confianza a nadie de decirle, oye, Pamela es débil, ¿eh? No está pudiendo con el reto, ¿no? O sea, como que no me atrevía, se lo dije a Jorge, me dijo, habla con mi mamá, empecé a ir a terapia y al mismo tiempo empecé justo a escuchar muchos audiolibros, meterme en la onda del desarrollo personal y fue cuando encontré al fin algo, una historia que a mí me funcionaba para entender este cliché de lo que importa es el proceso, ¿no? Disfruta el proceso y así. O sea, como que todo el mundo te lo dice y dices, sí, jajaja, claro, ¿no? Disfruta el proceso. Pero a mí no me entraba y toda esta onda de mindfulness y el momento presente, a mí no me entraba y yo no lo entendía y no tenía ganas y no. Pero me llegó a través de una historia que hacía mucho fit conmigo, que era con el mar, ¿no? Porque yo, pues, como saben, estoy súper obsesionada del mar. Y además Manu y yo nos conocimos surfeando y como que yo siento que fui como delfín o sirena o algo así en otra vida, porque neta, tengo una obsesión severa con el mar y, o sea, me meto al mar y te juro, el mar me habla. O sea, te lo juro, pero ya yo cuando estoy en el mar, me empiezan a venir todas las respuestas a mi cabeza. O sea, para mí es mágico meterme a surfear porque en serio se empieza así como, empiezo así como la Matrix, ¿no? Empiezo a ver así todas las respuestas en mi cabeza, cómo se acomodan, ¿no? Y entonces, este libro, que se llama Surfear la Vida, empezó a explicar como todas las analogías de las analogías que tiene el surf con la vida, ¿no? Entonces, básicamente te dice, o sea, los que no hayan surfeado, cuando tú te metes a surfear, o sea, yo uso mi Apple Watch para traquear mis surfs, porque obviamente overachiever, quiero mejorar cada vez más en mi surf. Y haz de cuenta que de una sesión de 2 horas de surf, son como 2, 3 minutos de tiempo en ola, ¿no? Entonces, o sea, imagínate, ¿no? Es como 2 horas que en realidad estás al rayo del sol, remando, revolcándote, esquivando olas, esquivando tablas que no te vayan a madrear el vecino con su tabla, ahogándote en el agua y teniendo que volver a salir. Y solamente 2, 3 minutos estás en la ola disfrutando así en el ride, ¿no? Que es el mejor sentimiento del mundo. O sea, esos 30 segundos que dura una ola son el mejor sentimiento del mundo, ¿no? O sea, no hay, o sea, eso y cuando estoy en el mar con Manu, creo que son las cosas que más me hacen feliz en la vida. Y lo que pasa es que la vida es igual, ¿no? O sea, 99% del tiempo de la vida es, se me desconectó la lámpara, tengo que ir a pagar impuestos, tengo que ir a la compañía de luz, tengo que conectar la compu, mandar este mail, o sea, 99% de la vida es eso, y 1% de la vida es la primera vez que pudiste hacer snowboard,
o la primera vez que te diste un beso con Rudy, ¿no? O sea, como que esos momentos en la vida son 1%, son spikes. Entonces, lo que no debemos de aspirar es estar todo el tiempo sintiendo ese éxtasis porque nunca es suficiente. Tenemos que aprender a vivir, o sea, y lo que decía esta analogía del surf y la vida era este concepto que se llama contentment, ¿no? Que era como plenitud. O sea, no se trata de felicidad, éxtasis, se trata de plenitud. ¿Y plenitud qué es? No estar deseando lo que no tienes en este momento, ¿no? Entonces, empecé yo a clavarme mucho con ese tema de surfear la vida. Llegué a otro libro que me emociona mucho porque ya va a salir el audiolibro en español. Y de hecho, ese fue mi libro favorito del 2021. Se llama El Almanaque de Naval Ravikant. Naval Ravikant es, yo creo que mi ídolo más grande, porque dicen que es como el tech Buda, ¿no? O sea, es un billonario exitoso, crack de Silicon Valley, pero además es muy feliz. O sea, es una persona que le invierte muchísimo tiempo a cultivar su felicidad y su paz mental. Y entonces es como muy único, ¿no? Y yo me identifico mucho con eso. Yo digo que yo soy un surfnicornio porque quiero hacer cosas extraordinarias como un unicornio, pero disfrutando el proceso como cuando surfeo, ¿no? Entonces yo digo que soy un surfnicornio, ¿no? Y generalmente no ves esos, generalmente ves a unicornios que son como Elon Musk, que no importa si destrozo a mi familia y le pongo el nombre de una fórmula de física a mi hijo, lo único que me importa es llegar a Marte, o personas que su Illuminati se la viven en el aquí vibro alto y así, pero ver los dos juntos como que no es tan común, y eso es como lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces empecé a adoptar mucho esta manera de ver la vida como el surf, que además es lo que más me gusta hacer. Y entonces empecé a ver esas analogías todo el tiempo, ¿no? Como esta es la remada, viene otra ola, y así y empecé a ir mucho a surfear como para que fuera mi terapia. Y entonces, como que te das cuenta también, y luego también otro punto importante, que lo dice mucho Naval, pero también lo leí en algún estudio una vez, que hay un estudio que dice que a partir de X cantidad de dinero, cada dólar, la felicidad marginal que te da es irrelevante, ¿no? O sea, y literal, pues es lo mismo. O sea, a Bill Gates, a ti y a mí nos sabe igual la hamburguesa, ¿sabes? O sea, la hamburguesa nos sabe igual a los tres, ¿no? Entonces, la verdad es que no es como que por ser rico te cambia la sangre y tienes superpoderes y pues, ¿no? O sea, como que, ¿qué tanto de verdad necesitas para ser feliz? Pues no es tanto, o sea, necesitas plenitud, no necesitas no necesitar, ¿no? O sea, necesitas darte cuenta que este momento es lo único que existe, ¿no? Y entonces como que fue mucho esas analogías que me empezaron a resonar, y el momento en el que más di ese brinco a aprender a disfrutar la vida fue cuando falleció Jorge, porque Jorge y yo, o sea, Jorge empezó conmigo, después o sea, él acabó yéndose a hacer o sea, como hacía investigación en MIT, y entonces tomamos caminos distintos, pero juntos elegimos el logo, juntos elegimos el nombre, y como que siempre me mantenía muy cerca de él, porque los dos éramos, pues, doers, o sea, éramos personas que querían hacer cosas extraordinarias, y pues nos inspirábamos mucho, ¿no? Y Jorge, al igual que yo, siempre sentía que nunca era suficiente, ¿no? Y yo me acuerdo de las últimas veces que platiqué con Jorge me decía que se sentía un fracaso, ¿no? Y yo decía, Jorge, estás en el Broad Institute de MIT, de Harvard, haciendo investigación genética. O sea, ¿Cómo? O sea, no eres un fracaso, ya sabes. Y o sea, yo me acuerdo, Jorge, las últimas veces que lo vi, los últimos meses de su vida, estaba agobiado pensando cómo le iba a hacer para que al fin lo aceptaran en el doctorado, y que nunca era suficiente. Y se cayó tomando una foto de un quinto piso y se murió, ¿no? Y entonces para mí, que además o sea, además de que era mi mejor amigo, era el hijo de mi psicóloga, o sea, fue la primera pérdida que yo tuve en mi vida y fue así, me movió todo. Eh, y fue para mí como, ahí fue cuando me di cuenta que yo ya no creía en el Dios tradicional con el que crecí en mi escuela católica, ¿no? Porque Jorge primero estuvo en coma una semana y pues, empezaron a organizar misas y todo, y yo era muy católica y no me nació rezar, ¿no? Como que no me nació rezar, y ahí dije como, es que mi Dios no está en como pedirle y rezar,
mi Dios está en el momento presente. Y entonces empecé a agarrarme mucho más del surf, empecé a leer mucho más como de esta filosofía budista de este momento es lo único que existe. Leí a Eckhart Tolle de El poder de la hora. Y entonces como que fue eso, ¿no? Como, o sea, de verdad tu vida se puede acabar mañana y este momento es lo único que existe. Y puse eso en mis preguntas liberadoras, ¿no? Entonces, una de las preguntas que hago todas las mañanas es, ¿de qué maneras no me permito disfrutar este día como si fuera mi último día, como si fuera una vacación, ¿no? Y pues imagínate qué poderoso el cambio de mindset de preguntarte eso todos los días, ¿no? Entonces, pues es como una mezcla de, o sea, yo soy muy personal development junkie, o sea, todo el tiempo estoy buscando maneras de como generar más abundancia y felicidad, ¿no? Y voy encontrando mis técnicas que me funcionan y entonces pues me agarré del surf, que es la historia que me funcionó, del momento presente y pues ahora con mis preguntas liberadoras como que es mi rutina para hacerlo consciente todos los días. Realmente te contaba que para mí el día de cumpleaños es como, ok, es un día súper especial, es un día que busco hacer lo que más amo, que lo primero que siempre busco hacer es entrenar, después como conecto conmigo, escucho una canción que me encanta, desayuno súper rico, platico con Rudy, agarro a mis perros, no sé, como que lleno ese día de mi cumpleaños como de algo que sea muy especial para mí. Y Rudy se ríe porque cada vez que vamos a un restaurante yo pido mi pastel de no cumpleaños y he vivido yo creo que en un año unos, ¿qué te gusta? 50 cumpleaños, 60 cumpleaños y me emociono igual y yo no entiendo por qué no puedo vivir mi día como si fuera, pues no sé, vivir más días como si fueran tu cumpleaños, vivir más días como, exacto, todos los días como de verdad, sí, ¿qué hubiera pasado si fuera el último? Y yo entiendo que todos los días van a vibrar diferente y necesitas tú también entender que vas a tener energía diferente, pero creo que de verdad no sabes qué va a pasar el día de mañana. Y a mí me encanta tener a Rudy de pareja porque es una persona que es súper feliz y que pase lo que pase, siempre busca verle como este sentido a la vida porque él ha estado muy cerca de la muerte varias veces. Entonces, como que qué Claro. necesidad de que alguien te tenga que recordar que esta vida es prestada y que a final de cuentas necesitas Totalmente. explotarla 100%. Fíjate que me pasó algo muy similar ahora que me casé y me fui a luna de miel, que, o sea, yo amé que el día de mi boda, o sea, todo el mundo me decía, tu boda se te va a pasar rapidísimo en un abrir y cerrar de ojos, ni te vas a acordar al día siguiente de todo lo que pasó en tu boda. Y yo de verdad viví cada segundo de mi boda con tanta intensidad y con tal, o sea, de verdad, yo me di cuenta que cultivar tu nivel de conciencia, presencia y tu capacidad de sentir felicidad es una habilidad. Y, o sea, yo me di cuenta que yo quería vivir mi vida así, ¿no? O sea, en mi boda sentí un nivel de felicidad que dije, wow, esto no lo hubiera podido sentir si yo no hubiera hecho todo el trabajo que vengo haciendo por años para poder sentirme así de presente y así de feliz, ¿no? Y mi luna de miel, igual, ¿no? O sea, la luna de miel fue como un triunfo en pareja muy cañón, porque logramos un sueño que teníamos desde hace muchísimo tiempo. O sea, desde siempre habíamos soñado que queríamos ir a las Maldivas. Era como nuestro sueño desde que empezamos a andar y lo logramos, estábamos ahí, justo como, todo como en el sueño que habíamos tenido siempre, ¿no? Y se sentía así como tan único y tan especial. Y, o sea, fue un viaje muy especial. O sea, he viajado con Manu muchas veces, pero este viaje, o sea, la luna de miel fue algo muy especial. Y justo yo le decía a Manu como, ¿cómo nos llevamos esto de regreso a la casa? ¿No? Porque luego, o sea, en la casa somos tan trabajadores que se siente como una oficina, ¿no? Y entonces hicimos Manu y yo nuestra meta de este año, literal, hacer que se sienta como una vacación, ¿no? Y, o sea, es una meta como medio compleja de medir y todo, pero fue literal como, ¿cómo le hacemos para que todos los días se sientan como una vacación, ¿no? Como cuando estamos de vacaciones. Porque cuando estamos de vacaciones, Manu y yo, es increíble, porque como no tenemos estrés, o sea, cuando estamos de vacaciones nos tomamos en serio las vacaciones. Yo no me llevo laptop y dejo mi mail un autoresponder y me desconecto de Slack y o sea, solamente me pueden encontrar por emergencias por WhatsApp, ¿no? Entonces estoy tan liberada que, no sé, saco como versiones de mí que no salen en el día a día y Manu igual.
pues salen como nuestras versiones de niño chiquito y nos carcajeamos por cualquier estupidez y hacemos pura tontería y nos divertimos muchísimo. Y es como muchísima diversión, o sea, como cuando eras un bebé y te reías por todo, ¿no? Y yo es como, ¿cómo podemos tener esto todos los días, ¿no? O sea, quiero esto todos los días en mi casa, ¿no? Y entonces empezamos a hacer estas como rituales. Esto lo empezamos a hacer recientemente, ¿no? Pero la verdad siento que, o sea, para que se esté acabando el primer mes del año, sí he sentido bastante que enero se ha sentido como una vacación. Y lo que hicimos es, haz de cuenta, la luna de miel que fuimos a Turquía, compramos unas tazas turcas de té que nos recuerdan a la luna de miel, ¿no? Entonces, tratamos de la mayoría de las mañanas tomarnos 5 minutos para tomarnos un té en nuestra taza turca, vernos a los ojos y acordarnos de ese momento, ¿sabes? Y es como literalmente es un hack como para transportarte a cómo te sentías en ese momento con tu taza, porque en Turquía todo el tiempo tomábamos té en las tazas turcas, ¿no? Luego, por ejemplo, aquí en mi tabla de surf que está atrás de mí, tengo como, o sea, no se puede ver, pero son como dos cosas que hice en nuestras iniciales, que son, a ver, ya se los voy a acercar para que lo vean. Ya viste, tienen como nuestras iniciales. Y esas son las cosas que estaban en nuestra bici en las Maldivas, ¿no? En las Maldivas te mueves en bici por todo el resort. Y entonces para que identificaras tu bici te ponían este como tronco grabado con tus iniciales, como un pedacito de tronco grabado con tus iniciales. Y entonces nos las trajimos y se las amarré a mi tabla. Y entonces siempre que estoy teniendo una meeting o volteo a ver, como que me acuerdo de este momento, ¿no? Y luego por ahí tengo otro jarrón con como conchitas que coleccioné en la arena blanca de las Maldivas, ¿no? Y entonces como que vas como poniendo cosas que activan esas partes del cerebro que se activan cuando estabas en esos lugares y te ayudan a conectar más, como que son estos pequeños detalles, de verdad, los que te ayudan a recordar cómo es vivir tu vida como un cumpleaños o vivir tu vida como una vacación, ¿no? Entonces es hacerlo súper consciente, pero la mayoría de las personas vivimos en el asiento del copiloto, no en el asiento del conductor, y nos lleva a la vida en vez de que nosotros llevemos a la vida como queremos, ¿no? Y obviamente hay días que me levanto y me lleva la chingada, ¿no? O sea, no todos los días soy Pame Zen, perfecta, feliz. Ayer andaba llorando porque mi mano llevo cirugías y nada más no me queda, o sea, como que no siempre, eh, pero lo importante no es la perfección de que siempre sea, lo importante es la intención de siempre intentarlo, ¿no? Fíjate que hay una obra de teatro que a mí me encanta y que la he visto yo creo que más de 10, 12 veces. Y de hecho a Bren ya le tocó verla conmigo, que se llama Rent, que habla de que la vida realmente es rentada y todo lo que tienes en la vida es rentado. Y en infinidad de ocasiones nosotros nos compramos ideas, pensamientos, como ahorita decías, ¿no? O sea, me desesperé porque mi mano no queda bien, pero no te la compraste, solamente rentaste esa idea en un momento y luego dijiste, esto que estoy rentando no es lo mío, no va conmigo y mejor lo dejo ir. Pero en realidad por eso a mí me encanta tanto la obra de Rent, porque Brent me dice, es que estás traumado con esa obra, pero realmente estoy traumado porque La tengo que ver. la tienes que ver, porque, y digo, es un poquito fuerte lo que habla, pero en realidad es eso, o sea, la vida es rentada, todo lo que tienes es rentado, tu depa es rentado, es más, o sea, todas las experiencias, como el haber ido a las Maldivas, fue algo rentado, fue algo de un momento, y no te puedes quedar pensando de que toda la vida vas a vivir en las Maldivas. Fue un momento rentado como lo es la vida, como es todo en sí. Entonces, aquí la invitación para ustedes, closeteros, es que no se compren nada. Usen lo que les queda en ese momento y como Pame lo hace, de que hoy es Pame versión 1.05, mañana va a ser versión 1.10 o a lo mejor versión 2 o a lo mejor se escala hasta versión Pame 5, pero es algo, una piel que es rentada y después la tira y lo que viene adelante y sigues escalando y creciendo y creciendo. De verdad, Pame, te tengo que decir que me ha aventado todos tus podcasts, me declaro fan incondicional tuyo, pero de todos los podcasts, el que más me ha gustado ha sido este, de verdad. Y quiero aprovechar también para decirles que acaban de conocer una persona extraordinaria, increíble, que está detrás de un proyecto impresionante como lo es Vic. Y ahorita ya lo decimos abiertamente, Pame es la CEO, Pame es la CEO de Vic, un unicornio mexicano que salió de Y Combinator. Todavía, Está, todavía no somos unicornios, estamos en camino.
Lo vamos a decretar, ya es el primer unicornio, va a ser el primer unicornio liderado por una mujer mexicana que de verdad admiramos. Esa es la meta. Y te tengo que decir que es un producto que yo consumo todos los días, diario. Si checas mi cuenta, todos los días escucho algún libro, lo uso todos los días, al menos 1 o 2 horas al día. Consumo contenido de Vic y lo más impresionante es que yo creo que la gente se hace, o los productos más bien se hacen por quien está detrás, y es increíble ese producto porque tú estás detrás de él. Y me acuerdo que en un podcast lo dijiste, que por qué tenías que ser tú la CEO, y realmente es que tienes que ser tú la CEO porque no cualquier persona trae la energía y la vibra que trae Pame para hacer de Vic lo que es el día de hoy. Ay, muchas gracias, Rudy. Mi Pame, antes también de cerrar, te quiero agradecer, de verdad, simplemente por darme la oportunidad de formar parte de Vic. Justamente estaba checando mis historias y hace un año les estaba diciendo que estaba impresionada porque en un día me leí 2 libros y una chava me acuerdo que me contestó que de qué fregados estaba huyendo si me leía 2 libros al día. Y le dije, no tengo de nada de qué huir, todo lo contrario, creo que estoy creciendo a pasos agigantados y es porque precisamente lo puedo hacer en un ratito y lo puedo hacer mientras estoy corriendo, mientras estoy haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, gracias no solamente por estar aquí, sino también por ayudarme, porque creo que el 2021 para mí fue como, wow, un upgrade impresionante y gran parte fue por Vic. Entonces, yo sé que todo el mundo te lo dice, pero de verdad esto cambia vidas y realmente estás cambiándole la vida a mucha gente y yo sé que lo sabes, pero de todas formas quería recordártelo. Ay, muchas gracias, Bren. Pues sí, eso es lo que buscamos, ¿no? O sea, creo que no, siempre sobran excusas de no tener tiempo para crear la vida de tus sueños. Y pues nosotros dijimos, ¿cómo les regresamos el tiempo, no? Lavas los platos, paseas al perro, te subes al coche, va al transporte público, todo el mundo tiene 15 minutos al día que se puede poner sus audífonos y escuchar contenido que le cambia la vida, ¿no? Entonces, como que esa es nuestra misión, literal, ayudarte a que 15 minutos al día te vuelvas tu mejor versión y que crees la vida de tus sueños, porque la información te da poder para lograrlo, ¿no? Entonces, yo estuve escuchando tu audiolibro, Bren, que acabas de lanzar, y también mi papá estuvo escuchando tu audiolibro. Mi papá se la pasó escuchando el audiolibro de Bren y me decía, no manches, qué buena la historia de Bren, y yo ya sé, es una crack. Y pues muchas gracias por impactar tantas vidas y ayudarme a impactarlas a través de sus audífonos. Al contrario, gracias a ti, Pame, gracias por este podcast. Estoy casi seguro que va a haber una segunda edición de esto. Estuvo increíble. Ojalá y nos aceptes la segunda invitación porque aportas muchísimo valor, pues sí, muchísima proteína a lo que necesitamos de nutrimientos diarios en nuestra cabeza. Y Pame, Sí. por favor, digo, ya sé que todo el mundo te ubica por acá porque no dejamos de hablar de ti en nuestras diferentes redes sociales, pero deja tus redes sociales y obviamente en dónde podemos escuchar a tu bebé. Claro. Mis redes sociales son @PameVLS y les sugiero que descarguen Vic. Vic es B de bueno, doble K de kilo. Lo pueden buscar en la App Store o en la Play Store para inscribirse. Pueden probar 14 días y van a ver que les va a cambiar la vida. Van a escuchar, o sea, van a darse cuenta que 15 minutos al día son más de 12 libros al año y nunca habían leído tanto en su vida y les va a cambiar el mindset y les va a ayudar a crear la vida de sus sueños. Entonces, sí, los invito a que descarguen Vic y me sigan en mis redes sociales. Y de todas formas, tanto en mi red social, que ya sabes que soy @soybrenvita, como en @saldelclosetpodcast, empezamos el día de hoy oficialmente un reto de 28 días con este podcast de Pame que formamos especialmente para esto, en donde yo te voy a estar compartiendo mis libros favoritos y los libros favoritos de Rudy y los vamos a estar compartiendo también, obviamente, a través de Sal del Closet. Closeteros, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos con Pame. Nos vemos en el próximo capítulo.